eterna salvación. Al morir desesperado pasa a la perdición. Me dijo que va a venir Andrés. Esperando. ¿Cómo estás? Ya estaba esperando nomás a vos ya. Temprano ya estaba orando por vos. ¿Cómo está? No, pero me rodean, el demonio me rodea. Sí, sí. En nuestra desesperación Satanás anda como te está guardiando para que te pone en guardia para que no venga a la casa de Dios, para que no venga a escuchar la palabra, para que no ore. Él no quiere que nosotros... Ayer cuando dio la palabra esta de Pedro cuando estaba preso y rodeado de guardias, con las rejas cerradas y con las puertas de fierro, y que había gente que estaba orando por él sin creer que podía ser liberado, hasta que se le apareció el ángel a Pedro y le dijo, vístete, y se le cayeron las cadenas. Y yo pensaba así, ¿no? Que cuando volvía para acá, volvía por la oración de alguien, la oración tuya, la oración de Karina. Sí. Y yo sin creer tampoco, porque yo no creía que iba a poder volver a conocer. Uno no cree, abriendo las puertas. Se va abriendo la puerta hasta que está en la cárcel. Ustedes mismos, como dicen que la propia gente que estaba orando por Pedro no creía que iba a venir. A veces a mí me agarra, que una vez el Señor me reveló que me tengo que humillar de la incredulidad porque no creía más que Andrés iba a venir. Y entonces me reprendía el Señor, porque el Señor en lo imposible puede decir que está en la cárcel, está todo atado, lleno de pecado. El Señor puede ver que la misericordia del Señor no pone, no tiene poder intermedio, sino el más que está ahí, veo que el más atado que está, es imposible para nosotros, para Dios es posible. Nuestra incredulidad nomás nosotros ponemos, es imposible. Para Dios no hay cosa imposible. Y así veo que Pedro vio que estaba encarcelado y así también nosotros por el pecado estamos encarcelados, llenos de incredulidad. No deja venir a la iglesia. Lo que menos nosotros veo que queremos venir mismo en la iglesia. Cuando andamos muy mal, no podemos mismo veo que ni mirar por la persona que da la palabra. Ya hay un distanciamiento mismo. Ese espíritu que hay en nosotros, yo me acuerdo que cuando andaba mal, cuando iba a cruzar con algún pastor, yo me agachaba y me daba vuelta así si puedo. No podía mirar el rostro del pastor, y porque estaba mal. Y así nuestra vieja creación vio que no puede arrimar hacia la luz, porque ese pastor tiene luz, entonces por eso no podía. Y así vio que tenemos que reconocer nomás nuestra vieja creación, Satanás, cómo opera, nos encarcela nuestra mente y pensamos todo mal, y no queremos mismo la cosa de Dios, rechazamos totalmente. Y entendemos todo mal también. Nos está ofreciendo el bien y nosotros entendemos todo mal. Y ahí estaba orando y salió de la cárcel, va echando, dice, va la primera puerta, segunda puerta y después llegó a la puerta de hierro. Esta puerta. Y entonces ahí tenemos que ver que así Dios llega y salimos de la cárcel y venimos. Por eso ustedes cuando llega a lograr a venir, Dios se tiene que humillar para que no llegue a encarcelarse otra vez.
Empiece a humillarse ese espíritu que nos deja venir a la palabra, que nos deja venir, vio, que a escuchar la palabra, nos deja orar. Tal vez usted ora todavía, vio, que Andrés tal vez está orando todavía, puede todavía, o algunas veces ora y algunas veces no, pero va a llegar sin la palabra, no puede, vio, que ya después tener fuerza de oración. Vos misma, vos no podías más orar después, ¿cierto? Solamente cuando me encontraba en dificultad. Con problemitas. Ahí oraba. Por la misericordia de Dios otra vez. Y bueno, y así vamos, que usted mismo se está dando cuenta, la situación va, viene, pero el Señor tiene misericordia otra vez por ustedes y abre la puerta de hierro a usted y llega otra vez acá. Y así es, no es a veces porque queremos venir mismo, la misericordia del Señor. Vamos a leer un poco ese de Pedro, Hechos está eso. Hechos 12. Voy a leer desde el principio. Mira qué largo. ¿Eh? Ahí cuando lo encarcelaron recién, en el 12:6 es cuando envía al ángel. Y bueno, vamos a leer desde el 5 entonces. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquel misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de las puertas custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presenta un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y la cadena se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así y le dijo: vuélvete en tu manto, sígueme. Y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo y salió. Pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado sus ángeles y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió y escuchar una muchacha, dice, llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozaba, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callase, le contó que el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, vemos acá entonces, así también nosotros, dice así que Pedro, dice, estaba custodiada en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos acá cuando está nuestro hermano en la cárcel, cuando está atado, lleno de pecado, está custodiado de soldados, está atado a mano, a pie, encadenado de incredulidad, de pasiones, de yugos desiguales, de vicios, todo está atado, no puede salir de ahí. Y es bueno que todo haga oración. Por eso nosotros lo que tenemos que limpiar mucho para hacer oración por nuestro hermano, para que esa maldad, ira, crueldad que tenemos, desinterés, no vemos el sufrimiento de nuestro hermano cuando va al pecado, porque nosotros sabemos que está encarcelado ahí, está lleno de sufrimiento, lleno de tormento está la persona. Cuando vos estabas de acá lejos, no estaba atormentado, lleno de tormento, quería que te pase ese tormento, quería salir pero no podía salir. Más caía, estaba atado de pasiones, estaba atado de vicio, pero de enojo, ira, estaba atado de pasiones, estaba atado de angustia, tristeza, porque en el pecado no hay paz, gozo y alegría, sino solamente angustia, tristeza. Un momento parece cuando vos estás, ese gozo maligno te trae cuando vos caes en sexo, te trae gozo maligno cuando estás en la droga, pero después te viene la ira, enojo, amargura, el nervio, y ni vos no te conoces, te sentís mal y estás en la cárcel. Y así vio que ustedes mismos que ya probaron esta cosa, ya saben cómo es el sufrimiento en el mundo sin Dios. Por eso necesitamos la palabra, porque Satanás dijo que no quiere que venga acá. Porque acá está la palabra, está Dios mismo, la palabra está Dios mismo. Y Él usa el instrumento para que dé a ustedes, para que pueda, ese ángel, ¿quién es? Es el mismo profeta que estaba orando por Pedro, el mismo apóstol que estaba orando ahí por Pedro, para que pueda salir. Y así vio que, y esa palabra que le ha dado, vio que a Pedro se acuerda ahí, síguete, le dice el ángel. Y siempre vio que te va a decir el ángel, el pastor te va a decir, yo soy el ángel de ustedes. Lo que da la palabra, Javier, Karina, es el ángel de ustedes, que está orando por ustedes. Y entonces, siempre dice a ustedes, síguete. Atá tus sandalias,
Poner la palabra, empezar a humillarte, para que te pongas tus sandalias, para ceñir, para ajustar, para atar la vida de Cristo en ustedes, esa fe, gozo, alegría, humillate, levántate porque está dormido en la fe, está desmayado tu fe. Y en la cárcel cuando estamos durmiendo, no vemos nada, no estamos entregados totalmente, estamos encadenados, atados todo ahí. Y entonces, levántate y así te dice el pastor. Empieza a humillarte de esa incredulidad, de ese rechazo a la palabra que no querés ir, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, porque en la palabra, sin la palabra no podés salir, aunque vos te humillás, vos podés leer hasta cierto punto, podés escuchar, podés leer, pero tiene que, el Señor por algo ha puesto pastores, maestros, evangelistas, Él constituyó, dice. Y delante de la cana te levantaré, dice. Uno que te da más, yo que tiene experiencia en la cana, y entonces tiene experiencia y te da la palabra y tiene más poder ya la palabra, y vos necesitas esa palabra, esa voz que te habla a través del predicador que te habla. Y ahí tienes que humillarte. Ese es tu alimento. Y no podés, Dios, que a veces nosotros, Dios no tiene poder, decimos. Sí que Dios tiene poder. Lo que pasa es que nosotros ni escuchamos más la palabra. Y ciñete, le dice a Pedro, para salir de esa cárcel. Porque ese te está atando, ese pensamiento, que parece que no hace nada a Dios, esa incredulidad que tenés. Parece que ya no va a salir más. Y ya no te deja venir a la palabra. Ya no te deja venir a la iglesia. Ya te aleja de la iglesia. Y acá vemos que él le mandó el ángel, se fue. Y le dice, levántate. Y ahora nos dice a nosotros. Usted está diciendo el Señor, levántate, humíllese. Y ponga sus sandalias. Ponga esas sandalias, hay dos sandalias, porque nosotros dice, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisa el santo ese habla del pecado, pero encontramos nosotros la sandalia que habla también, vio que en Cantar de los Cantares, cuán hermosa es tu sandalia en tu pie, le dice. Y también encontramos, vio que en Efesios, que ponga los zapatos, dice. Y dice también que Juan Bautista, no soy digno de atar la correa de sus zapatos, dice, en distintas formas. A veces habla en la Biblia, el zapato también, zapato roto, vemos en Josué también, que venía todos los de Gabaonitas a engañar, vio a querer unirse con Josué, y venía con zapatos rotos, famoso, dice. Entonces siempre muestra los dos poderes. Ahí la sandalia muestra, yo que de atate tu sandalia, le dice. Y nuestra sandalia que la fe, gozo, alegría, ceñite. Y poner tu sandalia, empezar a humillarte, pedir perdón, reconocer que estás sin sandalia, porque la palabra no ha escuchado más. Ha dejado la palabra, está atado, encadenado, reconocer de pecado, de vicio, de pasiones. Está lejos tu mente del Señor, no se alimenta más de su pan, no pone más su sandalia, no se viste más, no tiene esa vestidura, se desvistió de su vestidura de fe, gozo, alegría, porque no ha escuchado más la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es nuestra vestidura, porque ahí está la fe, gozo, alegría, como dice en Colosenses, sin perder esto. Colosenses 3 dice, vamos a leer. Y vamos a leer 10 mismo, 3 dice. Y revestido, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y acá dice en el 12, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando uno a otro y perdonando uno a otro, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo todos vosotros. Vemos nosotros la vestidura, es la vida de Cristo, revestido, dice, del nuevo hombre, a la imagen de Él. Nuestra alma se tiene que vestir a medida que va escuchando la palabra, y pide perdón de esa incredulidad, que está de vestido, está desnudo. Cuando estaba en la cárcel está desnudo, usted sentía la fe, gozo, paz, alegría. Cuando está, vio que en la droga, está en el censo, está, vio que fuera del Señor, no. Estaba vestido del vestido roto, como el hijo pródigo, todo rotoso. Tenía hambre, quería sentir la vida de Cristo, pero no podía. Estaba en la cárcel. Y entonces vemos nosotros acá, dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, entrañable misericordia y benignidad, de humildad. Estas son todas las cualidades de Cristo, a la imagen de Él. El que es la imagen de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor, que tiene que sentir, pero eso es, tiene que escuchar la palabra. Vos podés pedir perdón, pero el Señor te puede sacar ese incredulidad, te puede sacar, te puede limpiar. Pero después, si vos no le pones la vestidura, si vos no escuchás la palabra de Dios, ¿cómo va a poner ahí la fe, gozo, paz, alegría? Enseguida otra vez tu vieja creación como encuentra vacío, dice, como dice en una parte, encuentra barrido y vacío, dice, y viene 7 espíritus peor, se apodera por ustedes. Ustedes pueden humillarse, pero al no tener la palabra, no se puede vestir, no puede formar Cristo esa fe, gozo, paz, alegría, no puede otra vez sentir un ratito, puede sentir por misericordia del Señor, pero después ya falta usted, tiene que, la palabra y la oración tiene que ir juntos. Por eso dice, por la palabra y la oración es santificada. Ese es lo que ustedes tienen que ajustar en ustedes. Tiene que, tener que decir, atar, ajustar, poner Dios que bien, la vestidura tiene que poner bien fuerte, humillarse, y la palabra, y entonces que no se caiga esa vestidura. Es que cuando pone el pantalón los hombres, por ejemplo, tiene que ajustar bien con el cinto, si no, si es grande se cae. Y así también veo que pone una comparación. Antes se usaba la vestidura así que larga, los hombres también, y tenía, veo que el cinturón para atar y todo. Bueno, y así el Señor muestra en lo natural para entender en lo espiritual. Por eso le dice el ángel que le venía, veo que se ve que como Elías también cuando dice que él a 400 profetas mataba, y después viene el desaliento y le mandó también ángel, otro profeta, y a Pedro le habrá hablado también otro profeta, ha hablado también otro apóstol. Entonces se acuerda que él, esa palabra, y que tiene que levantarse, se tiene que humillar de esa incredulidad. Es imposible, que se está entregando ya como nunca más va a salir. Nunca más va a salir. Entonces se está ahí durmiendo, y a veces nosotros nos entregamos, ya veo que a nuestro, ya bueno, yo voy a hacer así nomás, ya te quedas en la cárcel. Ya no buscas más la palabra, ya no crees más la palabra que te va a sacar, no crees más la palabra de Dios porque te viene la incredulidad en extremo, y ya no voy a salir más, y crees nomás que va a quedar para siempre en la cárcel. Ya dormí ahí,
lleno de incredulidad, lleno de vicio, lleno de deleite. Y dormir ya te entregaste encarcelado, atado a mano a pie, lleno de sufrimiento. Y por la incredulidad decimos, ya no voy a levantar más. Él estaba durmiendo totalmente ahí. Pero se acuerda ahí, y seguro que está orando por él y ya sabemos mismo que toda la iglesia, y también vio que el que dirige los profetas o algún apóstol estará orando también por Pedro. Entonces se acuerda de esa palabra y levántate, que se tiene que humillar Pedro, no se tiene que dejar en esa incredulidad que no va a salir más de la cárcel. Y así también nosotros cuando estamos encarcelados del pecado, a usted parece que ya Dios no va a hacer ya nada, está haciendo más poderoso a Satanás que a Dios. Parece que ya probé mucho y no pasó nada. Razonamos y te está engañando Satanás, te está atando más y más. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, levántate. Pensá humillarte de incredulidad, es imposible que Dios no te va a sacar. Como vos decís, o ni no pensaba que iba a venir acá. Y vení otra vez, porque hay quien ore por vos. Entonces por eso no es que nuestro hermano se va y nosotros ya tenemos esa incredulidad que hay. Y nosotros tenemos que dejar nomás, se va y bueno, ya está. Y acá necesitaba, veo que Pedro, vemos acá, él estaba durmiendo. Dice Pedro durmiendo, dice de hecho. Dice entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Y dice, y la guardia delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vemos, Satanás nos tiene custodiado totalmente. Está cuidando para que nos salgamos, para que nos humillemos, para que nos vengamos acá, para que no lleguemos en este lugar a escuchar la palabra, porque acá se te va a despertar y acá se te va a desatar toda cadena, toda tu incredulidad, angustia, tristeza, vicio, todo se va a ir desatando otra vez. Pero no quiere, Satanás está custodiando por nosotros, rodeado y encadenados, no podemos venir. Andrés vio que no tendrá en su pensamiento que no iba a venir estos tiempitos, pero Dios, Satanás le tenía durmiendo ya, por la incredulidad. Parece que viene todo de balde, no pasa nada, quién sabe qué le habrá puesto en su pensamiento, y le ha atado en la incredulidad, estaba encadenado a mano a pie, no podía. Y entonces, vimos nosotros que el Señor, nomás otra vez vio que por la oración, otra vez, esa palabra que le damos otra vez, yo le daba antes, tal vez le viene en su pensamiento y quiere nomás venir otra vez, sabe otra vez que a dónde va a tener ese alivio. Y le trae otra vez el Señor por su misericordia. Y vemos acá que dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y ahí veo que la oración que yo siempre que oro por ustedes, entonces cuando está en la cárcel ahí, tiene esa ganas, le despertó, quiere nomás venir. No sabe cómo llega, pero viene. Y esa es la luz. Y Cristo es lo que está trayendo a ustedes. No es porque ustedes quieren venir. Y tocando a Pedro en el costado, de repente diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y vemos así, ustedes ven que de repente te toca esa palabra, te toca ese deseo de querer venir nomás. Y ahí se cayó la cadena y llegan en este lugar. Usted no llega porque usted quiere. El Señor es esa luz que trae a ustedes. Usa. Por eso dice que tenemos que tener en gran estima
a los que predican y a los que enseñan, dice, y a los que están en oración por ustedes, porque ustedes a veces por la incredulidad no tenemos un gran valor, y eso es lo que está trayendo usted, esa oración que está haciendo tu ángel, tu pastor, está haciendo. Nosotros oramos acá por ustedes y por ahí nomás vio que tiene ese deseo, vio que es de venir. Y esa es la luz, ese es Cristo, y llega acá en este lugar. No sabe por qué, porque no quiere venir, por qué llega acá. Para mí ya no hay más, aunque está contendiendo, pero el Señor le trae una vez más para dar a ustedes de oportunidad, porque sin palabras estamos encadenados. Cuando ustedes sepan bien, está arrebatado de ustedes la vida de Cristo. Satanás arrebata de ustedes cuando no puede escuchar la palabra, es cuando ya no le interesa más escuchar la palabra, cuando ya no quiere venir a este lugar, ya no. Acá es el lugar de ustedes, el corral que el Señor ha puesto como oveja. Yo que el corral, el Señor ha preparado un corral y pone el pastor para dar el pasto a nosotros, para dar nuestra comida. ¿Y cómo sin comer ustedes puede vivir? No puede. Está encadenado, tiene hambre, sufre. Vio que la oveja, por ejemplo, sin comer se va a enflaquecer, hasta va a morir. Y así vio que el Señor pone un corral acá, este es nuestro corral, a donde nos da pasto, pone un pastor que nos pastorea a nosotros, que nos está cuidando, está orando, está dando la palabra. Y entonces ustedes se tienen que humillar nada más. Y a veces estamos acá mismo también y estamos encadenados también. Acá mismo estamos. Como leemos el otro día, ayer era, que leemos de Pedro, en Pedro estaba, que los fariseos comían, pero se recreaba en su deleite. Acá mismo se da la palabra a nosotros y nosotros estamos escuchando la palabra y nuestra mente está lejos de la palabra. Está en nuestro deleite, en pasiones, está que queremos salir en vicio, en cualquier pensamiento de nuestros afanes, nervios, ira, contenciones, nuestra mente totalmente, y habla cosas que no entiende, dice. Y hablamos a veces cosas que no entiende uno. Está contradiciendo la palabra de Dios y no entiende. Y en la misma palabra, Satanás nos está encadenando a nosotros. Cuando está la palabra, y entonces acá dice, y dijo el ángel, cíñete y hazte la sandalia, dice. Y lo hizo así, y le dijo, vuélvete en tu manto y sígueme. Antes se usaba el manto, que era símbolo, el manto de Cristo. Que no sea el manto de Babilonia. También está el manto de Babilonia, pero dos mantos también habla en la palabra. Pero el Señor quiere el manto de fe, gozo, alegría. Con ese envolvete, escuchar la palabra y humillarte para envolver de ese manto de fe, gozo, alegría. Poner tus sandalias. Esa sandalia, cuán hermosa, dice, es tu sandalia en tu pie, dice, encantar de los cantares. 7. Dice, cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe, dice. Dice, cuán hermoso, dice, son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Nosotros somos hija de príncipe. Entonces, cuán hermoso el Señor. Cuando vos pones tu sandalia, cuando estás escuchando la palabra y te está humillando,
Ahí está poniendo tus sandalias espiritual, esa fe, gozo, paz, alegría, y le agrada al Señor. Le gusta al Señor. Cuando vos estás escuchando la palabra por misericordia, Él nos trae a nosotros otra vez, usa ángeles para que ore por nosotros y para que llegue acá. Y vemos acá, el Señor está misericordioso, el Señor quiere que sigamos, quiere que nos levantemos, no durmamos más en esa cárcel profunda de angustia, tristeza, de ese lleno de sufrimiento, de nervio, ira que tenemos, contención contra la palabra. No estamos de acuerdo a la palabra y no opinemos cosas que no estamos entendiendo todavía. Escuchemos nada más. Y dice acá, vemos acá envuelto en tu manto, vemos el lazario, vemos la vestidura, vemos el manto. Este manto, lo que también nosotros encontramos, ya decimos, el manto de Babilonia, que es el pecado. No te envuelva con esa incredulidad, no te envuelva ese razonamiento, esa contención contra la palabra de Dios. Si no entendés todavía, no podés entender mientras que nosotros no salimos todavía, estamos envueltos con el manto de Babilonia. Y el Señor quiere que saque y se te humille cuando escuchas la palabra y te va a envolver con el manto de fe, gozo, paz, alegría que necesitamos tanto. Esa alegría que necesitamos descanse en nuestra alma. Nuestra alma está envuelta con el manto de Babilonia, llenos de pecado, lleno de dolor, nuestra alma. Tal vez tenemos de comer, tal vez nos falta de comer, comemos la comida mejor, tenemos nuestra cama mejor, tenemos Dios que nuestra casa mejor, pero esa, ni dinero, ni nada, ni comida, mejor es legumbre, a donde se come legumbre que güey engordado, si no hay paz ahí, si está envuelto con el vestido del manto de Babilonia, si no saca eso, aunque comer güey engordado, asado, comer lo mejor y estar Dios que en un confort mejor natural, ese no te sirve porque tu alma está lleno de angustia, de tristeza, mejor a donde come legumbre. Tal vez usted come mal acá, a usted tal vez Dios que a veces come lo natural mal, pero su alma está lleno de paz, gozo y alegría, como si fuera que come bien. Pero a lo mejor come por ahí ustedes, Dios que trabaja, come bien en su trabajo, en su casa, no le falta lo que en lo natural, pero su alma está lleno de amargura, lleno de tormento. Cuando vos estabas trabajando, Sebastián, vos estabas comiendo bien, ¿cierto? Comías bien en tu trabajo mismo, comías lo que querías. ¿Te da paz eso? No te da paz. Y a veces nosotros por la ignorancia creemos que esa es la felicidad, comemos bien, tenemos todo nuestro confort, vivimos bien en una casa bien lleno de confort, lleno ¿cómo decir? De cama limpia, todo Dios lo como querés, pero eso no te da felicidad. Pero a la noche te acostás en esa cama con la colcha de egipcio, y eso nos gusta mucho a nosotros, la comodidad natural, el dinero, la codicia, avaricia. No, creemos que eso va a dar felicidad, pero nuestra alma necesita vestir, envolverse de ese manto de fe, gozo, paz, alegría. Por eso necesitamos la palabra. Sin la palabra y la oración, por eso sin venir en este corral, que tenemos como un corralcito acá, tal vez todo es feo, es todo sucio, pero acá está la palabra. Acá a veces no hay comodidad, pero nosotros queremos demasiado, buscamos la comodidad natural. El reino de Satanás, como ofreció Satanás a Cristo. Queremos el reino así, Satanás nos ofrece y nos orgullecemos porque tenemos un coche cero, nos orgullecemos porque tenemos la casa conforme, porque hay toda comida
Y ese es nuestro manto de Babilonia, queremos envolver, queremos habitar ahí. Pero tenemos que sacar ese y poner el manto del Señor. Señor, perdóname. Y necesita la palabra. Usted tiene que venir, Dios, que pedir al Señor cuando no puede venir a la palabra. Tiene que venir a la palabra y a la oración. En este corral tiene que venir, porque acá hay pasto para usted. Hay vestidura para usted. Acá va a poner sus sandalias. Acá está su alma, el descanso de su alma. Y dice, saliendo, dice acá. Y el ángel siempre te va a decir, ciñete, átate. ¿Qué dice el Señor a nosotros ahora? Por el ángel, por medio de mí. Átate tu sandalia y así. Y le dijo, envuelva con tu manto y sígueme. Tienes que empezar a humillarte, empezar a escuchar la palabra, empezar a humillarte. Y así vamos a seguir al Señor, ese apego, tu padre va a sentir en su alma. Y saliendo le seguía. Vemos nosotros, siempre este mensaje damos en distintas formas, según la necesidad el Señor nos da. Según la necesidad. Por eso la palabra dice, es multiforme sabiduría. Multiforme sabiduría. Se habla según tu necesidad. Y entonces el Señor nos lleva según nuestra necesidad. Él sabe la necesidad de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que está, vio que Satanás, cómo está atando a usted en las cárceles? Está a mano, a pie. Y quiere el Señor que salga de esa cárcel. No quiere que te entregues en esa cárcel. Pero para eso tiene que venir a la palabra. Tiene que pedir al Señor que vea usted de Dios, que quite esa incredulidad, perdone esa incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, contención a la palabra, de mentimos la palabra, que es todo mentira. Esta palabra es mentira, todo el evangelio. Es mentira, todo a mí no me hace nada. Yo ya probé mucho. Pero no queremos como el caso de José, a mí me toca mucho el caso de José. José no pasó un tiempo de proceso. ¿Cuánto vio pasó? Le rechazaba a todo su hermano y todo. Y le decía, se burlaba el soñador de él. Se burlaba por él. Le vendía, se fue a Egipto. Andaba en la cárcel. Vio, le tentaron, vio de mal encima que vio que la mujer del Potifar vio que se le ofreció. Y después vio que se fue sin hacer nada. Se fue en la cárcel. Pero el Señor permitió ese, porque ¿cómo va a llegar en segundo lugar de Faraón como reinado? Como rey. ¿Cómo va a llegar a ese lugar si no pasa esos lugares? Y entonces en esa cárcel encontró a lo que trabajaba en la casa de Faraón. Y ahí soñó, y ahí el Señor vio que le da para interpretar el sueño. Y ahí vio que cuando soñó Faraón, se acordó, vio que le dice, salieron ellos y pasaron años otra vez. Y entonces el Señor, a veces nosotros no sabemos el propósito del Señor y tenemos que pasar a algún lugar. Muchas veces vio que cuántos años él pasaba, cosa vio que obedeciendo al Señor. Él tenía tentación, corría de esa mujer. Él no cayó en sexo. Y cayó otra vez. ¿Por qué el Señor no le guardó de la cárcel? No, se fue otra vez ahí. Pero él no ponía, vio que condiciona al Señor, ¿por qué y por qué? Ese espíritu de contención, preguntamos el por qué me pasa eso. Ese ya es pecado, porque si vos das mucho, preguntás mucho por qué me pasa eso, por qué en vez de humillarte nada más y esperar del Señor como José. Y entonces él ahí le soñó esos dos hombres ahí y le dice, acuérdate por mí, a Faraón, cuando está afuera. Y ellos salieron y trabajó otra vez en la casa de Faraón. Y después pasó otra vez años. Después llega el momento que cuando Faraón soñó ese vaca flaca y vaca gorda, ahí le contó, ahí se acordó por José, el carcelero ese.
Y ahí, el copero de Faraón. Y ahí contó, vio que hay uno que interpreta, porque primero llamó todos los hechiceros. Y después vio que no le interpretaron, no había, vio que, porque si el Señor no permite, los hechiceros tampoco no lo saben. Cuando el Señor tiene propósito, y entonces ahí vio que le llamaron a José, y ahí interpretó, y ahí le dio el segundo lugar de Faraón, para que él vio que esté ahí, y él gobernaba todo, ya salió de la cárcel, pero pasó años cuando él, pero a veces nosotros no queremos, pero cumplió el Señor con él, y después se cumplió también el sueño que ha tenido, que le contaba que todos sus hermanos, la estrella, la luna, todo, que era su familia que se iba a inclinar hacia él, porque a él le iba a pedir comida después que le vendió, después que le rechazó, le hizo muchas cosas, le tiró en la cisterna, todo, después le viene la persecución, el hambre, y se tiene que ir sin saber a llegar a José. Y así también vio que ustedes pueden venir a llegar acá sin saber. ¿Cómo llega otra vez? Y así José vio que ahí se cumplió el sueño, pero pasó años. Pero el Señor no miente, porque hay mucho pecado por nosotros. Ustedes se tienen que ir limpiando y va en proceso mientras tanto. Y usted no es que se tiene que entregar nomás en la cárcel. Si vio una tentación de mujer, cae nomás. Total, ya está. Yo no voy a salir más de ahí. Deja más encadenar a Satanás en pasiones. Deja más encadenar a Satanás en vicios. Bueno, total, ya Dios no hizo nada. ¿Para qué? Me voy a dar bien nomás la droga, total me muero. Y ese es mi fin. Así somos, Dios, que por la incredulidad dormimos y totalmente nos entregamos en la cárcel y ahí dormimos y estamos custodiados de Satanás. Pero por misericordia del Señor, a veces otra vez por la oración del pastor, viene otra vez ustedes acá. Y esa palabra que ha dado a ustedes, que ha escuchado acá, puede acordar otra vez y quiere venir otra vez acá. O alguna forma piensa, nomás voy a ir ahí. Y entonces piensa nomás y viene. Y entonces es la luz que alumbra un poquito. Y entonces, y viene, no es porque ustedes quieren ni nada, porque Satanás está custodiando. Pero el Señor va sacando, como dice acá, y saliendo dice acá, y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y usted a veces no creía que era verdad que el Señor está sacando por la incredulidad. ¿No es así? Vos no crees que llegaste acá, ni sabías que Dios lo que te ha traído. Sabés, pero a la vez no sabés. No estás tan convencido por la incredulidad. No sé si escuchó el clamor cuando le decía, ayúdame, no doy más, socorrerme. Y también, pero ese por la oración de quién, claro, por esa palabra que hemos dicho, le hemos enseñado a ustedes, que se tiene que ceñir. Ahí vos dijiste, ayúdame, no puedo más. Bueno, y el Señor escuchó. Ahí te llegó el ángel, la voz mía, la voz de lo que ha escuchado acá, de Javier, de Karina. Entonces ahí te ha enseñado que vos tenés que pedir perdón. Y ahí Dios te escuchó tu voz. Aunque vos no crees que otra vez que Dios te va a hacer. Está saliendo ya, está viniendo ya. Hay mucha incredulidad en nosotros. Pero el Señor otra vez con su misericordia nos trae a nosotros. Y entonces, vos decías así, porque ahí estás ciñendo vos. Levántate y si que te ha enseñado acá, te acordás. Ahí te mandó tu ángel, la voz de tu ángel, lo que te ha instruido acá. Entonces, porque si no, ¿cómo va a decir ayúdame? Señor, perdóname, ayúdame porque no puedo más. Ese es, Dios, lo que así te despierta ahí.
Ahí vio que vos pedí, ¿te acordás? Vio que ahí llegó la voz de tu ángel, la ayuda de tu ángel, ahí llegó tu ángel, tu pastor, delante de ti. Así es. Porque esa palabra que ustedes aprendieron acá, perdóname porque no puedo más cuando usted está en el pozo de la desesperación, cuando está bien encadenado, y ayúdame para que yo me pueda ir. Y usted se acuerda de acá, quizá a veces aunque no decía ayúdame, perdóname, sino se acuerda que acá tiene que venir, acá está tu ángel. Acá te va a dar la palabra, acá te va a dar un poco de descanso, te va a dar un poco de agua para descansar tu alma de esa aflicción, de esa angustia, de esa desesperación, ese imposible que va a salir de la cárcel, que va a salir de ese tormento que tenemos, que nuestra alma sufre. Queremos un poco de descanso. Yo sé bien que, porque yo también veo que en mi juventud me pasó desde 18 años hasta 38 años. Me alejé totalmente. ¿Cuántas veces me desesperaba? También. Y mi papá orando por mí, esa palabra, a veces sueño lo que me va a pasar y todo, cuando me va a pasar cosas feas, siempre sueño por mi papá. Y mi papá lo que clama por mí es mi ángel. Él oraba, me instruía de la palabra cuando era chico. Y entonces, y así vio que me hizo llegar otra vez a los 38 años, imagínate, desde 18 hasta los 38 años, el sufrimiento, el tormento que pasé, buscaba mi manera, y después vio que hasta que llegó un momento, desde 18 años a los 38 años, llegué a buscar al Señor. Después de tanto sufrimiento, ya no daba más, y entonces cuando no doy más, vine a buscar al Señor. Pero ¿quién lo que estaba orando por mí? Mi padre era mi ángel, él era mi pastor, y entonces oraba y me daba ante la palabra, y bueno, y me acuerdo que podía ser que ese Dios que me enseñó mi padre puede ser que me saque, me socorre. Y ahí llegué, para probarlo más encima. Y ahí me sentí el primer día, me acuerdo del descanso que sentí en mi alma. Pero no creía otra vez que yo voy a salir, porque yo parecía, Satanás me trae mis pensamientos, que yo no voy a poder buscar a Dios. A otro, diría mucho que hacía bien a todo, y a mí también ya me hacía mismo bien porque me descansaba mi alma. Pero yo no creía que iba a poder seguir. Esa es la incredulidad, y así también le habrá pasado a Pedro. Está saliendo ya y no creía otra vez. Y a ustedes también pasan. Está saliendo pero no cree. Hay mucha incredulidad. Me parece que una visión nada más, un sueño nada más, como un sueño, ¿ves? Que no parece que no vamos a salir. Y ya está sacando el Señor poco a poco. Y dice acá, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, pasaba ya la primera y la segunda guardia, ese pecado. Primera, te va sacando la incredulidad poco a poco. Así guardia Satanás, te pone incredulidad. Te cuida Satanás, te trae incredulidad para que no crea la palabra, para que no venga en este lugar. Te pone rechazo, te pone contención, te pone lo que es imposible. Así te guardia Satanás en tu mente, para que no venga en este lugar, para que no salgas de ese cárcel, para que no pases de esa desesperación, de ese tormento, de ese vicio, de esas pasiones, para que no en codicia, avaricia, en distintas formas. Yo que Satanás te encarcela, y entonces, y vos no crees que Dios te puede sacar, crees más Satanás que te va a tener toda la vida, y no crees que Dios te puede sacar, pero
es imposible agradar a Dios. Y por eso tenemos que humillar mucho de esa incredulidad. Y entonces ya pasaba la primera y la segunda guardia. La incredulidad, vicio, tal vez, vio que va pasando, vio que algún pecadito y ya va sacando, que te estaba atando, que te estaba custodiando, lo que no te deja escuchar, no te deja venir acá mismo para escuchar la palabra, que no te deja humillar mismo. Y dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Vemos la puerta de hierro, es nuestro pecado más fuerte, que no te deja llegar. A veces digo que esa puerta de hierro es la pasión, a veces la droga, a veces la ira. Cada uno sabe su puerta de hierro qué es qué pecado, lo que es más fuerte. Y por la incredulidad mismo mezclado, no cree que esa puerta de hierro va a ser derribado, cree que va a ser así nomás. Pero el Señor va haciendo la obra a ustedes despacito. Sí, vio que tal vez Él ahora viene y después Satanás otra vez le lleva otra vez. Y después vio que otra vez tenemos que seguir orando, nada más humillando. Y yo también sin incredulidad y todo el pueblo tiene que estar orando por Él, que ya usted está otra vez acá. Entonces, orar por Él para que Él pueda venir otra vez, porque Él puede decir, yo voy a venir, pero después no puede venir, porque está custodiado, está en la cárcel, está atado a manos a pies, está a la puerta de hierro, que está, vio que, atando su vida para estar en la droga, para estar, vio que en las pasiones, para estar en la codicia, avaricia. Andar a saber Dios que qué es lo que Él le está a su puerta abierta que no puede dejar. Cada uno sabe qué es lo que es su puerta de hierro, que no puede pasar, no puede dejar ese para venir a buscar al Señor. Y entonces dice acá, y la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Vemos acá, después vio que pasaron, vio que, dice, después ya se fue en la calle, dice, salió ya de la calle. Eso así, poco a poco el Señor va sacando paso a paso a nosotros de la guardia de Satanás. Y esa guardia de Satanás custodia, no cuida con esa incredulidad para atar más y más con la incredulidad. Esa es la cadena que te está atando. Rechazo a Dios, desinterés de venir, no crees que Dios te va a sacar, cree más que Satanás te va a tener toda la vida así. Y te va sacando Dios poco a poco, escuchando más la palabra, humillate nada más. Y el Señor pone por eso su ángel para ayudar a ustedes, para darle la palabra, y por la oración del ángel, del pastor, ustedes van a ir, ¿cuántas veces se va y viene otra vez? Pero no cree que Dios está haciendo, no cree que Dios está sacando a ustedes. Y entonces el Señor así trabaja por nosotros. Y dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora, entonces, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahí dice, ahora, dice, ahí viene dice, entonces Pedro volviéndose en sí, dice, ahí recién él creyó que verdaderamente que era en la oración de los profetas, de los apóstoles, y viene en sí, estaba durmiendo en el pecado. Y usted, por ejemplo, está fuera de sí cuando está atado en la cárcel, está fuera de sí, y después cuando se despierta, viene en sí, piensa otra vez, y ahí sabe que es la oración del pastor y la palabra que ha dado a usted para que usted que sea, clame y dice, perdóname, Señor, ayúdame a sacar de este pozo.
Entonces, así, ahí otra vez se da cuenta que el Señor ha mandado, el ángel que ha puesto a ustedes, el pastor que ha puesto por a ustedes, está escuchando el Señor, está ayudando a ustedes. Después recién se va a dar cuenta, se va a despertar porque hay mucha incredulidad, mucha atadura y esa puerta de hierro, y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes, pues nosotros sabemos que en estos tiempos era el rey, dice era rey Agripa. Herodes, lo que sabemos que había mucho Herodes grande, después va descendiendo y este era Herodes uno, el hijo de Herodes, Agripa. Entonces le mandó en la cárcel. Y así nosotros también vio que el mismo Satanás tiene su instrumento y en sí nos manda en la cárcel a nosotros. El mismo hechicero pone esa dureza para no querer estar acá, para no rechazar la palabra, y entonces usa instrumento mismo, le usa el instrumento, está en guardia por ustedes. Y hacen, Dios, que una cosa baja incorpora demonios por ustedes, de droga, de pasiones, de distintas clases de incredulidades, para que se endurezca mismo su corazón, ata mismo con cadena de hierro a ustedes, con cadena mismo. Y después el Señor va a ir desatando de usted a medida que va escuchando la palabra. Y vemos nosotros acá, dice, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, dice acá, ellos esperaban, que los judíos fariseos esperaban que Pedro era uno de los que creía a Cristo. Y entonces ellos esperaban que quede, Dios, que para siempre en esa cárcel. Así Satanás también está esperando que siempre quedemos en la cárcel. Después va a ver y va a decir, mira, ese Andrés, ese Sebastián, este Julio, mira cómo está ahora. Ya salió de la cárcel. ¿Cómo le cambió el evangelio? Y ellos estaban esperando otra cosa, su decisión, su muerte. Te estaba esperando, vio otra cosa, pero veía, lo mismo hechicero va a ver el poder de Dios, que su trabajo no servía para nada. Ahí va a hablar de Cristo en la vida de ustedes. Y dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María y de la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marta, donde muchos estaban reunidos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que corrió adentro. Dios la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Vemos nosotros, ella se gozó, creyó. Y lo otro se fue y le contó y no creyó otra vez. No creyó otra vez que Pedro salía. Era la incredulidad y ellos estaban orando por Pedro. Y así también nosotros somos tan incrédulos. Yo que como a mí mismo me pasa, que parece a mí que Andrés ya no va a volver más. Y eso me reprendió el Señor por mi incredulidad. Que yo me humille de la incredulidad y siga pidiendo nomás por él. Y entonces esta mañana yo estaba orando por él. Y muchísimo oré por él. Y bueno, y ahora el Señor ya contestó mi oración y viene otra vez. Y ellos le dijo, está loca, le dice, por la chica, que se fue y le dice que Pedro está ahí, está loca. Sí, ellos están orando, y no creo otra vez que viene. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su pastor nomás. No es Dios, que es su apóstol, su profeta. No es Pedro. Y así también nosotros podemos decir, no es Andrés, no es Sebastián, no es Julio lo que venía.
Somos incrédulos, no creemos que Dios le está trayendo, le está sacando las puertas de hierro para traer a Andrés, a Sebastián. A ustedes les trajeron otra vez, igual Julio también le trajo acá. Está acá. Y el Señor usa instrumentos para instruir a ustedes y después me escucha a mí el Señor por ustedes. Y así usted va a mandar. Un tiempo tal vez Dios que aunque sea más desobediente, se va, no puede venir otra vez, pero mi oración va a ser escuchada y la palabra que he dado a usted se va a acordar y va, cuando está muy durmiendo y está muy sufrido, cuando está atado en la cárcel, encadenado, cuando lleno de sufrimiento, lleno de desesperación, muchas veces a punto de morir, se va a acordar que yo he enseñado a ustedes. Perdóname, Señor, esa incredulidad. Perdóname, Señor, estoy en la cárcel. Sácame de acá, va a pedir socorro y va a poner sus sandalias. Ahí Dios que va a levantar de ese sueño profundo y va a querer venir otra vez o me va a llamar, tal vez está en un lugar que ya no puede salir en la cárcel o está en el hospital y me va a llamar, se va a acordar para que yo le ayude a usted y me va a llamar a él. Pero tiene que venir. Veo que poco a poco el Señor va a abrir esa puerta de hierro, aunque nuestra incredulidad es grande. Y va a venir. Y esa es la incredulidad nomás es imposible a ustedes mismos, imposible. Ya, imposible que vos, Sebastián, venga. Y ahí también Dios que ya quiere dejar todo. Pero el Señor les trae otra vez. Y el otro día mostró una visión, yo que el Señor, que Andrés dice, la última vez cuando salí, dice que va a llevar todo su ropa y después ya no va a venir otra vez. Y bueno, así pasó, pero ahora viene otra vez. La visión es temporal, la palabra es lo que confirma. Es cierto, no va a venir más, pero mostró. Pero por ahí tenemos que insistir en la oración. No es para que se cumpla esa visión. Es para que no se cumpla esa visión, para que nosotros estemos clamando por Andrés. La visión es momentánea. Tenemos que saber la palabra, Dios misericordioso, que dice, si se cae en un animal de tu vecino, va a dejar ahí, caído en el costado del camino, va a dejar a morir ahí. No, nosotros no podemos dejar a morir en su pecado a Andrés, ni a vos ni a nadie. Nosotros tenemos que clamar también. Está Vero, que tenemos que clamar también, que todavía no viene. Vero. Tenemos que pedir por ella, porque Vero también, Dios que está ahora de caro, no puede venir. Y entonces Satanás está atando todavía, está la puerta de hierro, todavía no puede romper, no puede abrir todavía. Bueno, pero va a llegar un momento, tenemos que pedir por su madre también todo. Entonces, así, Dios que nuestra oración, la visión fue momentánea, mira, dice que no va a venir más y ahora, pero por la palabra sabemos que tenemos que orar, para que vuelva otra vez. Ese era para un aviso para que nosotros oremos, para que yo ore para que él vuelva otra vez, para que Satanás no tome ventaja a él. Bueno, hasta acá es la palabra.